evidente que necesitamos un escenario de ruptura democrática. Un escenario de ruptura democrática que nos lleve a un escenario de procesos constituyentes. Por lo tanto, nosotros abogamos por procesos constituyentes, en plural, de las naciones históricas. ¿Por qué? Desde Euskal Herria queremos alcanzar un escenario de soberanía nacional plena. Decimos plena porque queremos una soberanía nacional, tanto política, evidentemente, y esto pues, puede tener algún rasgo en común con la derecha nacionalista vasca, pero queremos una soberanía plena, también social y también económica. ¿Por qué? Creemos que este escenario de soberanía nacional plena para Euskal Herria es la única garantía para afrontar las diferentes dimensiones de la crisis del capitalismo. Por lo tanto, desde Euskal Herria apostamos por una ruptura democrática, pero sobre todo por una ruptura democrática con un Estado no solo opresor de los derechos nacionales, sino opresor también de los derechos sociales. Confluencia, Frente Popular, Frente Amplio, Frente Ciudadano, al fin y al cabo, procesos de confluencia de izquierda. De lo que se trata realmente es de aclararnos a dónde queremos ir. Frente a una concentración de poder económico, financiero, mediático, como no veíamos hace muchísimo tiempo, y frente a una agresión sin precedentes contra las libertades y los derechos de las mayorías sociales que intentan retrotraernos a una especie de nuevo feudalismo, una nueva forma de servidumbre, ¿no? Y me parece que esta forma de defensa ciudadana no es casual, ¿no? La agresión de todas estas oligarquías que actúan dentro de los estados y más allá de los estados es una agresión que es más fuerte que nunca, pero es verdad que los agresores están perdiendo la credibilidad a pasos muy acelerados también. Y frente a eso, la aparición de nuevos contrapoderes constituyentes, ¿no? Lo acabamos de ver en las recientes elecciones europeas, en parte con la irrupción de Podemos, pero con muchas otras noticias, con el crecimiento de otras fuerzas de izquierdas, ecologistas del conjunto del Estado, la irrupción de la CUP en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, que en buena medida, creo yo, reflejaba una larga tarea de acumulación de trabajo y de luchas en el ámbito municipal, la aparición de ANOVA, ¿no? El crecimiento de la izquierda plural. Bueno, y esto hace que estemos, digamos, quizás en condiciones de plantear hoy lo que no podíamos plantear con tanta claridad hace tiempo, que era una alternativa clara a esta opción entre el inmovilismo que en realidad lo que querría es una especie de retroceso, ¿no? De retroceso todavía mayor en términos de centralización, de privatización, y eso que Ander describía ahora, esa suerte de gatopardismo constitucional. Ahora de pronto los defensores de la Constitución como si fuera una Biblia, nos hablan de la reforma constitucional como la gran panacea, entendida como el retoque cosmético de 2 o 3 artículos bajo la tutela de un nuevo rey Borbón para que todo siga funcionando como funciona. Y frente a eso, lo que pedimos es una ruptura democrática. Con el portazo del Estatut, pues empezó el bullicio, ¿no? ¿Qué pasó luego? Pues la gente se inventó una cosa que fueron las consultas populares. Antes Gerardo ha hecho referencia. Estas consultas no salieron como decía, de ningún despacho, de ningún político, sino salieron de una gente que, es de un pueblo que se llama Arenys de Munt. Pues salieron de este pueblo pequeño, 8.000 habitantes, no os penséis, y montaron esta consulta. Esta consulta lo único que pretendía es que la gente pudiera votar una cosa tan simple que es la independencia. Y se montó la marimorena porque el Estado ya dijo que esto que no se podía. Luego vinieron nuestros amigos de la Falange, montaron allí su circo, incluso hicieron llamamientos a romper las urnas porque ellos son los demócratas de toda la vida. Y luego, pues, de estas consultas, pues como cuando una cosa funciona, pues si puedes, no inventes, copia. La gente de los pueblos empezó a juntarse para montar consultas en sus pueblos. Nuestra ilusión, ¿cuál sería? Evidentemente, un proceso que tenga una meta volante en el referéndum. El referéndum se va a hacer sí o sí, o si no algunos agoreros de Convergencia quieren no hacerlo, tranquilos que se va a hacer. Y después del referéndum, promover que las otras naciones pueden también independizarse del Estado español. Nuestro deseo sería que España se rompiera ahora mismo.
en 1000 pedazos. Creo que ya no cabe la opción de ser conservador. Creo que ya el mundo no va a ser igual que antes, que nuestro modelo de sociedad con el que hemos convivido hasta ahora, con el que nos hemos familiarizado y en el que hemos inscrito y le hemos interiorizado su propia cultura política, ese modelo de sociedad está acabado. Que ahora tenemos que tomar un camino en esa encrucijada y que hay una parte de la sociedad, da igual el concepto que usemos, minoría, élite política, oligarquía, élite económica, que tiene muy claro y muy definido hacia qué modelo de sociedad aspiramos a través de una serie de programas políticos llamados, en el caso de Europa y también de América Latina, reformas estructurales. Ellos tienen muy claro cuál es su horizonte social, qué modelo de sociedad es el que quieren constituir. Y hablamos también, decía Gerardo, agresión sin precedentes. Yo creo que eso es lo que constatamos. Es lo que constatamos a lo largo del conjunto del Estado, pero también a lo largo de todos los del marco económico y político de la Unión Europea. Gente que siente que está sufriendo las consecuencias de medidas políticas que tienen un origen, aunque no sepan describir ni definir con claridad cuál es ese origen, pero que sienten rabia, frustración, indignación y que estamos por ver cómo construimos una alternativa. Ese es en el contexto en el que nos situamos y en el contexto en el que también hablamos de derecho a decidir, gobierno y poder. Porque el espacio público cada vez está siendo más acorralado, más estrechado y está ganando espacio el espacio privado, el espacio de los llamados mercados, de los poderes económicos, que tienen capacidad suficiente para chantajear, para extorsionar. Nos están diciendo que el programa de reformas estructurales, es decir, que la transformación económica necesita de la transformación política, que necesita a dos principales partidos apoyando sus reformas, que necesita adecuar las instituciones, y cuando hablo de instituciones hablo de reforma laboral, es decir, de derecho al trabajo. Estoy hablando de todas las reformas financieras, derecho a la vivienda, afectado claramente por las reformas financieras. Y también necesitan acondicionar la forma en la que se ve la Constitución del 78. Y ahí Gerardo lo ha dicho muy claro. La interpretación de la Constitución del 78 se ha hecho cada vez más conservadora y reaccionaria, porque hay un problema de cultura política. Hay una hegemonía ganada por la derecha, por el pensamiento neoliberal, que interpreta ahora la Constitución del 78 desde los postulados nada más y nada menos que de la Troika. Y cuando vemos lo que dice el Tribunal Constitucional sobre la última reforma laboral, lo vemos claro. Cuando vemos lo que dice el Tribunal Constitucional sobre la ley antidesahucios aprobada en Andalucía y nos dice literalmente que esa ley antidesahucios merma los beneficios de las entidades financieras y pone en riesgo el proceso de reestructuración financiera que es necesario para bajar la prima de riesgo, y lo dice así, pues entonces nos damos cuenta de que esa interpretación del Tribunal Constitucional obedece también a un problema de hegemonía cultural. Pero hai un contexto que non é a crise económica, é a Gran Depresión. Bueno, pois as políticas están son políticas procíclicas, políticas ao revés do que tiñan que ser as políticas simplemente para sair dunha Gran Depresión. Agrávana, actúana, pero non é inocente nin é porque sexan estúpidos, é porque é o que queren no proceso actual de recentralización do capital. É a primeira vez que o salto que supón toda a crise no proceso constantemente, históricamente constante, de concentración e centralización do capital é financiado polos estados, por lo tanto, polos cidadáns. Non ocorreu na crise do 29, non ocorreu a Gran Depresión, caíron e quebraron bancos, fóronse ao garete, houve suicidios de magnates financieros, aquí non hai suicidios, sino que pasan pipa, e ademais somos nós os que estamos rescatando os bancos. Pero ese é o proceso de concentración e centralización do capital que convierte aos cidadáns en súbditos. Ese é o contexto. Hai que pensar en creva democrática, que combina un proceso de constituinte con un proceso constituinte novo. Estamos na fase de transición de un ciclo histórico a outro. E unha fase de transición de ciclo histórico que se dá en Galiza, a nivel interno de Galiza, a nivel do Estado español, a nivel da Unión Europea e tamén ao nivel da World Economic System, do sistema económico mundializado na fase actual, e en eso, por lo tanto, eu suscribo que estamos ante unha crise sistémica. E xa se sabe que unha crise sistémica atinxe aos tres niveis de toda a formación social, que é o nivel da estrutura propiamente dita, a base económica, da superestrutura xurídico-política, que é o marco legal, o que se decía por Garzón, de que pasa con normativa en materia legal, etc., etc., e as institucións políticas como tais, e por tanto o regime, e tamén da superestrutura ideolóxica que abrange o que pasa, o que pode ser a cultura e sistemas axiolóxicos de valores hexemónicos ou preponderantes que están absolutamente tamén en crise, e por lo tanto no plano superestrutural ideolóxico estamos tamén nesa crise.
Para esa creda democrática hai uns postulados, e os dous postulados primordiais son o recoñecemento e explicitación de que hai unha pluralidade de suxetos políticos que son as nacións, e, por lo tanto, pode haber nacións emerxentes, como pode ser o caso de Andalucía, pero en calquer caso hai 3 nacións non recoñecidas, que somos Galicia, Euskal Herria e Cataluña, o país dos cataláns, e España en sentido estricto, e ademais, pois, se hai povos que se autodefinen como nación e exercen como nación, entón eses suxetos políticos hai que recoñeceros, o que significa que calquer proceso constituinte pasa porque o primeiro que ten que definirse é cada un deses povos sobre o que quere facer, a libre decisión. E o segundo postulado é marcarse o horizonte, o obxectivo da derrota do ultraliberalismo. A ciudadanía é a que se autoorganiza e a que exerce o poder democrático por sí mesma e, polo tanto, o motor está na ciudadanía. Non somos capaces, nin estamos en condicións, as forzas políticas, nin as de esquerda, rupturistas, nin as nacionalistas de esquerda, con algunhas excepcións tal vez, en algún contexto específico, como pode ser concretamente Euskal Herria, ou por menos a Comunidade Autónoma de Euskadi, non estamos en condicións de dirixirnos nós nos protagonistas nunha creda democrática, porque nin temos a potencia nin temos a credibilidade suficiente, e moitas veces facemos cousas que cando estábamos avanzando en recuperar credibilidade perdémola por estupideces. Ou seña, si a primeira condición é non dar mostras de idiotez. Eso é o primeiro. Estamos no momento en que hai que facelo ou agora ou nunca, e o primeiro que compre facer é que sexan os cidadáns galegos os que exerzan como nación galega. O nacionalismo galego ten que asumir que a nación galega é o común cidadán e non unha elite, nin iluminada, nin ilustrada, nin que manteño ideario, e que, polo tanto, hai que reclamarlle a ciudadanía galega que exerza como tal, mesmo aínda que non crean, ou non saiba, ou non teña formalizado intelectualmente ou políticamente, ideolóxicamente, que forma parte dunha nación que non é España, pero que sí que ten claro que é galega, e que ten claro que está sendo esmagada porque está este país convertido nunha especie de colonia sometido a exterminio para convertir nun simple territorio, e nada máis que un territorio, e non un pobo, e polo tanto pedirlles que reclamen das forzas políticas nacionalistas de esquerda que se poñan de acordo e que a quen non esteña por labor que lle zumben a banana. Nada máis.